cárceles espirituales o jaulas espirituales, como le queramos llamar, ¿no? ¿De qué se trata? Bueno, Iván, hay una diferencia se trata de esto que los satanistas y los brujos utilizan mucho en este tiempo, las cárceles espirituales. Es un trabajo más de los satanistas más bien que de los brujos. Hay una diferencia entre una cárcel espiritual o una jaula espiritual o un entierro. Como que los entierros en este tiempo se detectan más fácilmente. Una persona que tiene un entierro, que le realizaron un entierro, un trabajo de hechicería, tiene síntomas. Cuando una persona que está en jaula espiritual o en cárceles espirituales no tiene ningún síntoma. No hay síntomas. Los síntomas son no poder crecer, no poder avanzar, tener limitaciones, pero no hay síntomas en la salud, no hay síntomas en el sentido de un entierro espiritual. Cuando una persona tiene un entierro, le realiza un entierro, un trabajo de entierro. ¿Qué es un entierro? Ellos toman un frasco, los brujos toman un frasco y en ese frasco ponen la foto o un muñeco al nombre de la persona, le tiran tierra de cementerio, le tiran pimienta negra y todo lo que ellos siempre utilizan y empiezan a hacer su rezo, su maldición y llevan a enterrar en 4 lugares, en cementerio, y la persona automáticamente se sueña de estar en cementerio, en aguas o en mares, y la persona está soñando que siempre está en aguas, en mares, en montes, y la persona sueña que está en montes y se pierde, esa persona no encuentra el camino porque le realizaron un entierro, o en las casas viejas, la persona sueña, siempre sueño con mi casa donde yo crecí, donde yo nací, que hicieron un entierro allí. Entonces, la persona tiene síntomas. ¿Qué síntomas tiene la persona cuando le hacen un entierro? La persona tiene síntomas como falta de aire, le sube la presión, le baja la presión, dolores de cabeza, puntada en el pecho, dolores de cuerpo, porque ellos están oprimidas. Y hay personas que tienen mucho calor y hay personas que tienen mucho frío. Depende, si el entierro está en el intemperie, afuera en el calor, entonces la persona tiene calor. Si el entierro se hace en un lugar fresco, frío, la persona tiene frío, como en agua, ¿no? Y la persona está siempre friolenta, porque esos son síntomas de un entierro. Pero últimamente a los brujos les funciona más las cárceles espirituales, Iván, que los entierros. ¿Por qué? Porque un entierro es fácil de detectar. Y un pastor que conoce un poquito de guerra espiritual sabe los síntomas, revienta el entierro, la persona queda libre. Pero cuando la persona no tiene ningún síntoma, eso sí es difícil, un poquito más difícil. Entonces, cuando hablamos de una jaula o una cárcel espiritual, la persona, ¿qué hacen los brujos? ¿Qué hacen los satanistas? Agarran una cárcel pequeñita, así, barrote de hierro, o muchas veces usan jaulas de pájaros, jaulas de pajaritos. Yo he visto, Iván, hace poco aquí, en la iglesia de un amigo aquí en Paraguay, se convierte un satanista, vino para destruir la iglesia del pastor Javier, un amigo mío, y este brujo no puede destruir la iglesia y se convierte a Cristo este brujo. Esto pasó hace poquito, hace 2 meses atrás más o menos. Se convierte a Cristo, un satanista, no era un brujo, y trae todas las cosas, trae su indumentaria, todos sus instrumentos, trae. Y uno de los que me llamó mucho la atención, la cárcel tenía una caja así de varillas de hierro. Era como una pequeña cárcel. Y él explicaba que lo que ellos utilizaban eso era para encarcelar la finanza, el matrimonio, la empresa de la persona. Entonces la persona tiene un techo y no tiene ningún síntoma. La persona no tiene dolor de cabeza, la persona está sano, está libre, pero la persona no puede crecer, no puede prosperar, tiene un techo. La persona siempre vive dependiente de otro. ¿Por qué? Porque un mono enjaulado está esperando la banana que le pase. Un león enjaulado, por más fuerza que tenga, está esperando, dependiendo de lo que le den de comer. Si él tiene la capacidad de trabajar en ingeniería, no consigue un trabajo en ingeniería, hace cualquier otro trabajo. ¿Por qué? Porque es lo que le dan, es lo que hay. Porque está encarcelado espiritualmente, tienen su finanza, tiene encarcelado.
Hay veces que están, los satanistas hacen cárceles espirituales. Entonces hay áreas que están encarcelados y ahí están ellos forzándose, esforzándose, tratando de salir y no pueden, no pueden. Es como una barrera espiritual. Hacen todo el esfuerzo y no pueden. ¿Por qué? Porque los que están adentro no pueden salir. Necesitan una ayuda. Necesitan una ayuda porque la puerta se abre por fuera. Es la misma cosa que Pablo y Silas estaban encarcelados y no tenían más nada que hacer que solamente adorar y cantar al Señor. Y a la medianoche, dice la palabra del Señor, descendió un ángel y le abrió las cárceles, las puertas. Ese es un horario de abrir puertas.